Hola a todos, mi nombre es Ricardo Valdés, y lo que estoy a punto de compartirles no es una teoría, ni un rumor de internet, es la verdad áspera y fría que me persigue desde las montañas de Tepotzotlán. Yo era un escéptico, un coleccionista de leyendas que buscaba desmantelar el mito del hombre sin rostro, esa figura fantasmal que supuestamente aterroriza a los ciclistas en la presa de la Concepción. Para mí, era un caso de pareidolia colectiva alimentada por la histeria viral. Sabía de los reportes, claro, desde el avistamiento de 1912, con esa fotografía granulada, donde la figura parecía meramente una sombra estirada, hasta los videos de 2018 que mostraban algo mucho más perturbador. Los ciclistas narraban una figura alta, desproporcionadamente delgada, vestida con lo que parecían harapos antiguos, siempre observando desde el linde del bosque. La constante era aterradora. El hombre no tenía facciones. Su rostro, o la ausencia de éste, se convirtió en mi obsesión. Los testigos describían una superficie lisa, tensa, como piel estirada sobre un cráneo sin aberturas, sin ojos, sin nariz, sin boca, nada que permitiera el reconocimiento humano. Era un vacío que reflejaba la luz de manera antinatural, un espejo pulido de terror. Mi objetivo era simple: encontrar el ángulo, la luz o el truco de cámara que explicara esta anomalía visual. Empaqué mis cámaras, mis grabadoras de audio sensibles y mi equipo de rastreo, dispuesto a pasar la noche en esa zona boscosa, conocida por su densidad y aislamiento. La presa de la Concepción es un lugar de belleza engañosa, donde la naturaleza te abraza con pinos altos y aire fresco, pero también te ahoga en un silencio que permite escuchar el latido de tu propia sangre en tus oídos. Fui con la convicción de un científico que va a desmentir una superstición. Lo que descubrí, sin embargo, fue que el terror no necesita una explicación lógica para ser real. El terror se manifiesta en el vacío, en lo que no puedes nombrar y en lo que te mira fijamente sin tener ojos para hacerlo. Fui a cazar un fantasma y terminé siendo la presa de una presencia que ha vigilado esos senderos por mucho más tiempo de lo que nuestra memoria histórica puede registrar. El municipio de Tepotzotlán, en el Estado de México, es famoso por su patrimonio colonial, pero para los lugareños, la verdadera historia reside en los bosques oscuros que rodean el embalse de la presa de la Concepción. Este no es un parque común, es un laberinto de senderos empinados, cubiertos de musgo espeso y raíces retorcidas que parecen manos alzadas pidiendo ayuda desde la tierra. Cuando el sol se pone, la niebla se arrastra como un sudario gris, y la temperatura desciende bruscamente, envolviendo el área en una atmósfera de aislamiento total. Desde hace generaciones, los ancianos del pueblo han advertido a los jóvenes sobre el guardián o el vigilante del monte. No es un nahual ni un espíritu común, sino algo mucho más antiguo y territorial. Una entidad que se manifestaba solo cuando alguien se adentraba en el bosque con intenciones deshonestas o, y peor, completamente solo y sin respeto por el silencio de la montaña. La gente temía a la soledad en esos caminos más que a los animales salvajes. Las historias del guardián se mantuvieron en el ámbito del folclore rural hasta el 2012, cuando el auge del ciclismo de montaña popularizó estos senderos para fines deportivos. Fue entonces que el vigilante, rebautizado por los medios de internet como el hombre sin rostro, comenzó a interactuar con el mundo moderno. Capturado primero como una anomalía en una fotografía de baja resolución, y luego, con la mejora de la tecnología, como una figura claramente definida y absolutamente inexplicable. El video de 2018 fue el catalizador que me atrajo. Un ciclista llamado Daniel, grabando su descenso con una cámara GoPro, juró haber sentido que era seguido. En el video, al girar la cámara hacia atrás, se ve una figura alta, extremadamente delgada, vestida con un traje oscuro y raído, que podría ser de principios del siglo XX, parada justo en la orilla del sendero. Al segundo siguiente, la figura no está, simplemente desaparece, sin sonido de pasos, sin rastros. Lo que heló mi sangre fue que incluso en el zoom, su rostro era una mancha lisa, plana, como un pedazo de arcilla estirada. Mi plan era simple: recrear el recorrido de Daniel. Había estudiado la topografía y las coordenadas GPS hasta memorizarlas.
Pensé que el bosque jugaba con la luz de una forma que proyectaba sombras imposibles, o que quizás era un truco humano sofisticado para asustar a los deportistas. Lo que no consideré fue que la presa de la Concepción guarda secretos que la razón humana no está equipada para procesar, y que esos secretos no querían ser descubiertos. Si te gusta este tema, no olvides suscribirte y tocar el botón para que YouTube te notifique cuando se suban nuevos videos. Y no olvides de comentar y compartir este video con familiares y amigos. Llegué a Tepozotlán un martes por la tarde, en pleno otoño. El aire era fresco y olía fuertemente a humedad y pino. El pueblo era vibrante, pero tan pronto como tomé la desviación hacia la zona de la presa de la Concepción, la civilización se desvaneció, reemplazada por una quietud densa y profunda. Estacioné mi camioneta lo más cerca posible del punto donde comenzaba el Sendero de la Muerte, como lo llamaban localmente, y preparé mi equipo. Llevaba una bicicleta de montaña, no tanto para pedalear, sino para justificar mi presencia como un deportista más, y para cubrir distancias rápidamente si era necesario. Me adentré en el bosque justo antes de que el sol comenzara su lenta y dramática caída. Las copas de los árboles eran tan espesas que la luz se filtraba en haces tenues y polvorientos, creando un ambiente de catedral gótica, fresca y sombría. La tierra bajo mis pies era una mezcla suave de agujas de pino caídas y lodo seco. Activé mi grabadora de audio de alta sensibilidad y comencé a narrar mis observaciones, manteniendo un tono profesional, casi clínico, para combatir la creciente sensación de estar siendo observado. El silencio era lo primero que me golpeó. No era la ausencia de sonido, sino un silencio activo, una supresión del ruido natural. No había canto de pájaros, ni el zumbido de insectos, ni siquiera el crujido normal de la vida forestal. Solo el roce de mis neumáticos sobre el camino y mi propia respiración. Revise la hora, eran las 4:30 de la tarde. Debería haber actividad, pero el bosque parecía haber evacuado a sus habitantes en previsión de algo. Esta quietud me pareció la primera anomalía real, algo que ni siquiera el más elaborado de los trucos ópticos podría haber generado. Continué siguiendo la ruta GPS que me llevaría al famoso punto de avistamiento, la curva cerrada donde Daniel había girado la cámara en 2018. El camino ascendía lentamente, y mis músculos pronto comenzaron a protestar. Dejé la bicicleta atada a un árbol, y decidí seguir a pie, llevando solo el equipo esencial en linterna, cámara de visión nocturna y la grabadora. Mientras caminaba, noté algo en un arbusto espinoso a mi derecha, algo que no pertenecía al entorno. Era un trozo de tela, pequeño, desgarrado, enganchado en una rama a la altura de mi cintura. Me acerqué y lo tomé con la punta de mis dedos. El material era pesado, áspero al tacto, de un color gris oscuro desvanecido, como si alguna vez hubiera sido negro. Lo examiné de cerca. No era nylon, ni ninguna fibra moderna. Parecía lana muy antigua, tejida de forma rústica, con un olor a tierra y a humedad que no correspondía a un abandono reciente. Era el tipo de tela que verías en un museo, datando de principios del siglo XX o incluso antes. ¿Cómo había llegado eso allí, en medio de un sendero frecuentado por ciclistas con ropa de alta tecnología? Guardé el fragmento en una bolsa de evidencia sellada, sintiendo un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura del ambiente. Esto no era una broma de estudiantes, ni un error de perspectiva. Esto era un artefacto, un rastro físico de algo anacrónico, algo que vestía diferente. El hombre sin rostro, según las descripciones, vestía ropa vieja, túnicas o un traje descolorido. Aceleré el paso, la curiosidad superando al miedo incipiente, aunque la pesadez en el aire se intensificaba, haciéndome sentir como si estuviera caminando a través de un líquido denso. El sendero se hizo más estrecho y tortuoso. A las 5:30 llegué a la curva. Era un punto ideal para un encuentro. El camino se abría a un pequeño claro antes de dar un giro brusco, ofreciendo una vista despejada de unos 50 metros de bosque denso al otro lado, donde el terreno caía hacia la presa. Instalé mi trípode, montando mi cámara más sensible orientada hacia el punto exacto, donde Daniel había asegurado haber visto la figura. Revisé la batería, el enfoque, todo meticulosamente. Quería una prueba irrefutable. Ya fuera de la luz,
o de la oscuridad. Mientras esperaba que la luz se desvaneciera por completo para iniciar la fase de visión nocturna, saqué mis binoculares y barrí la línea de árboles. Los pinos se alzaban, monolíticos, sus bases sumidas en la sombra. Era fácil imaginar figuras entre las siluetas, ramas que parecían brazos o troncos delgados que se confundían con un cuerpo. Mi escepticismo aún luchaba por la supremacía. Estaba buscando la explicación biológica, la ilusión. De repente, mi respiración se enganchó en mi garganta. Lejos, a lo que calculé unos 70 u 80 metros, justo en la línea donde los árboles se hacían más tupidos, había algo. No era una rama, no. Era una roca, era una verticalidad que rompía la simetría horizontal y diagonal del bosque. Era demasiado alto para ser un hombre promedio y demasiado quieto para ser un animal. Estaba perfectamente inmóvil, como una estaca oscura clavada en la tierra. Levanté los binoculares temblorosamente. Tuve que ajustar el enfoque varias veces porque mis manos sudaban fríamente. Cuando la imagen se aclaró, mi mente intentó desesperadamente rechazar lo que veían mis ojos. La figura era inconfundiblemente la descrita en las leyendas. Era alta, sí, pero la delgadez era lo que resultaba chocante. Parecía bidimensional, como una hoja de papel colocada de canto, enfundada en esa tela oscura y vieja. Estaba de perfil. Me obligué a calmarme. Esto podría ser un senderista muy alto, vestido de forma extraña, en un bromista. Era la hora An, el punto, la descripción An, pero aún así, tenía que haber una explicación. Lentamente, moví mi cámara, ahora en modo de máximo zoom óptico, hacia la figura. El obturador hacía un clic suave que resonó de forma ensordecedora en el silencio. Necesitaba ese primer plano. Lo necesitaba para reír de alivio, para demostrar que era un hombre con un gorro extraño o una máscara de Halloween mal hecha. Con el zoom máximo, la figura llenó gran parte del visor. Podía distinguir la textura de la tela en su hombro, el doblez en lo que parecía ser una manga demasiado larga. Y luego, muy lentamente, el hombre sin rostro giró su cabeza, o la parte superior de su cuerpo giró para mirarme. No hubo movimiento de cuello, solo una rotación fluida y antinatural. Y entonces, lo vi con absoluta claridad a través del lente de mi cámara. Donde debía haber ojos, una nariz o la sombra de una boca, solo había una superficie lisa, inmaculada, estirada como un pergamino húmedo sobre una estructura ósea invisible. Era piel, pero piel que nunca había conocido la luz ni el aire de la respiración. Era una pared de color hueso, terminada y perfecta, sin la más mínima hendidura. No era una máscara, era una negación de la anatomía humana. Mi corazón golpeó mi pecho con una furia descontrolada. Mantuve el dedo presionado en el botón de grabación, pero mis piernas ya estaban listas para huir. De pronto, la figura se inclinó ligeramente hacia adelante. No dio un paso, no levantó una rodilla, simplemente se deslizó. Era como si la distancia no significara nada para él. En un parpadeo, la figura, que estaba a 80 metros, desapareció detrás de un grueso pino. Me relajé un instante, convencido de que se había escondido, que el truco se había acabado. Valló la cámara, listo para recoger e irme, y justo cuando mi vista se enfocó en el sendero, lo vi de nuevo. Estaba a unos 15 metros de mí. El tiempo que tardé en inhalar fue el tiempo que tardó en acortar la distancia en 70 metros. Era imposible, era física y biológicamente imposible. La figura, ahora más grande y dominante, estaba parada justo en el límite del claro. Pude ver la túnica antigua, pesada. Pude sentir el peso de su no mirada. El aire alrededor de él vibraba con una electricidad silenciosa, como si el propio espacio se estuviera retorciendo a su alrededor. No hizo ruido, solo se quedó allí, y su rostro liso me estaba absorbiendo. Sentí un vacío helado en el centro de mi pecho. El pánico total que congela el cuerpo. Intenté gritar, pero el aire no pasaba por mi garganta. Mis manos soltaron la cámara, que cayó pesadamente en la tierra húmeda, y lo único que pude hacer fue verlo. Vi esa superficie blanca y tensa que reflejaba apenas la poca luz del atardecer. Y entonces, esa superficie se movió. No formó facciones, pero el centro se hundió,
creando una depresión cóncava y oscura, una boca invisible que no se abría, sino que se creaba a sí misma en la piel. Y desde ese vacío, escuché, no fue un grito ni un susurro, sino un sonido, áspero y seco, como si se hubieran arrastrado dos piedras enormes sobre el pavimento. No era lenguaje, era una orden, y sentí que me llamaba. El pánico es un veneno lento, pero a veces es un rayo. Por un instante, solo pude respirar el aire helado y ver esa pared blanca que se hundía, que se hacía una boca de vacío. El sonido, ese raspado seco y grave, no se detuvo, sino que se convirtió en una vibración que sentí en los huesos de mis orejas. Era una llamada. Eso era inconfundible, pero no una que pudieras ignorar o debatir. Era una orden primordial. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Un acto de supervivencia animal. Me di la vuelta y corrí. Corrí sin pensar en el trípode, sin pensar en la cámara abandonada en la tierra. Solo pensaba en la bicicleta que había dejado atada a unos 100 metros atrás. El terreno era traicionero, cubierto de raíces y rocas. Sentía el corazón martilleando contra mis costillas. Un tambor que intentaba avisar a todo el bosque de mi patética huida. No me atreví a mirar atrás de inmediato. El sonido del raspado no se acercaba ni se alejaba. Simplemente estaba allí, resonando con una intensidad que sugería que la distancia era irrelevante para esa criatura. Sentía la ausencia de pasos detrás de mí si caminaba, trotara o volara. No emitía ningún sonido que delatara su movimiento, solo ese eco grave y continuo que perforaba la niebla mental del miedo. Tropecé con una raíz expuesta y caí de rodillas, raspándome las manos contra la grava. El dolor fue instantáneo, agudo, pero la adrenalina lo convirtió en un mero inconveniente. Me levanté, de inmediato. En ese breve momento de inmovilidad, levanté la vista. Ali estaba. No estaba detrás de mí, sino a mi izquierda, entre dos pinos jóvenes. Había cubierto los 50 metros de mi carrera mientras yo tropezaba. Seguía inmóvil, alto, una figura bidimensional contra la oscuridad creciente. Su rostro, su no rostro, inclinado hacia mí en la depresión en el centro de su cabeza, se había intensificado. Ahora era un agujero negro que parecía succionar la poca luz ambiental. El raspado se intensificó, sonando ahora menos como piedra y más como un lamento mecánico, como si las placas tectónicas del terror se estuvieran moviendo. Comprendí que no me estaba persiguiendo en el sentido tradicional, estaba simplemente reapareciendo donde yo no estaba, cortando mi camino de escape con una precisión temporal imposible. Con una explosión de energía desesperada, me lancé hacia el sendero. Por suerte, mi bicicleta seguía allí, un fantasma metálico familiar en el caos verde. Desaté el candado con dedos torpes que apenas podían manipular la combinación. Mientras luchaba con el mecanismo, escuché el sonido del raspado justo detrás de mi oreja. Era tan cercano que pude sentir un aliento helado, aunque no había boca que pudiera exhalar. Me giré, empuñando la linterna como un arma inútil. Estaba a 2 metros. Su túnica, ahora que estaba cerca, parecía moverse por su cuenta, como si estuviera llena de aire o de insectos invisibles. Pude ver la textura de la tela antigua, y el vacío de su rostro era abrumador. Era la perfección de la negación, una burla a la escultura humana. En el pánico, encendí la linterna directamente hacia la mancha lisa. No hubo reacción visual, no hubo parpadeo, pero la luz pareció ser absorbida por esa piel estirada, como si el hombre sin rostro no solo negara las facciones, sino también la energía lumínica. La figura se levantó un poco más, pareciendo crecer, y el agujero cóncavo en su cabeza se hizo más profundo, más oscuro. El sonido raspante se convirtió en un pitido de alta frecuencia que me destrozó los tímpanos, seguido de un golpe seco, como si se hubiera cerrado una puerta de hierro en un vacío. El candado finalmente cedió. Salté sobre la bicicleta y no me molesté en montarla correctamente. Simplemente me dejé caer por la pendiente. La velocidad fue mi única aliada. El sendero de la muerte se ganó su nombre en ese momento. Las rocas volaban bajo mis ruedas, y los baches amenazaban con lanzarme por encima del manillar. No encendí la linterna frontal. El pánico me decía que la luz solo atraería su atención de nuevo. Pedalé básicamente, confiando en la memoria muscular y en el ligero resplandor
de mi propia respiración. Escuché un crujido. Era un tronco grueso que se partía justo a mi derecha, a escasos centímetros de mi rueda. Fue un sonido violento, antinatural, como si el bosque mismo estuviera intentando golpearme. Maer di Riollo, esperando verlo aparecer en mi campo visual. Pero la figura no estaba en el aire, estaba en la manipulación del entorno. El descenso fue de locura. Mis frenos chillaron en protesta, pero no disminuí la velocidad. El miedo me había convertido en un motor. Pasé por árboles que parecían estirarse para agarrarme y vi sombras que se movían con demasiada independencia para ser simples efectos de la luna menguante. Sabía que la criatura seguía allí, quizás no corriendo a mi lado, sino esperándome en el siguiente recodo, proyectándose a través de las cortas distancias del bosque. Finalmente, vi la luz. No era la luz del sol, sino el reflejo pálido de mi camioneta, estacionada cerca de la entrada del sendero de terracería. Grady elivió. Un sonido ronco y patético que se perdió en la inmensidad del monte. Pedaleé los últimos 50 metros con tanta fuerza que mis piernas se sintieron como gelatina. Al llegar al camino de tierra, me detuve de golpe. Miré hacia atrás. Los árboles del sendero de la muerte formaban un muro sólido de oscuridad. No había movimiento, no había sonido de raspado. No había figura alta y delgada. La entidad se había detenido. Parecía que la criatura estaba confinada al dominio del bosque denso, que la intrusión del camino humano era una barrera que no estaba dispuesta, o quizás no podía cruzar. Mi Cuidali, jadeando, apoyado en el manillar, la sudoración fría empapando mi ropa bajo el aire gélido de la noche. La sensación de terror no se disipó. Se transformó en una náusea profunda y temblorosa. Levanté la bicicleta y la arrojé en la parte trasera de la camioneta. Mis manos temblaban tanto que me costó 10 intentos insertar la llave en el encendido. Cuando el motor rugió a la vida, el sonido me pareció la música más hermosa del mundo. Di la vuelta y aceleré por el camino de terracería, sin mirar los espejos retrovisores. No me detuve hasta que estuve a varios kilómetros de distancia. En la carretera principal, bajo el débil resplandor de un farol solitario, cerca de un puesto de tacos cerrado. Estacioné la camioneta y me permití temblar incontrolablemente, poniendo la cabeza en el volante. Había fallado. Había abandonado mi equipo, y lo que era peor, mi escepticismo, había sido triturado por una realidad que desafiaba toda lógica. Recordé la grabadora. Mi equipo de audio de alta sensibilidad estaba aún sujeto a la correa de mi pecho. Era mi única prueba tangible. La única cosa que no había dejado caer en mi huida. Con las manos todavía temblorosas, busqué el dispositivo y presioné el botón de rebobinado. Tenía que escuchar lo que había grabado, especialmente ese momento en que el rostro se había hundido y había emitido ese sonido de advertencia o de llamada. Me puse los auriculares. La primera parte de la grabación era mi voz narrando mi aproximación, mi tono profesional y burlón, lo cual ahora sonaba absurdamente ingenuo. Luego vino el silencio del bosque, solo roto por mi propia respiración agitada. Podía escuchar el clic de la cámara que abandoné. Y luego, el momento del encuentro, mi inhalación forzada, y luego, la caída de la cámara. Y entonces, el sonido. Puse el volumen al máximo. No era un raspado de piedra, era un sonido seco, metálico, grave, pero con una resonancia subterránea. Lo rebobiné y lo escuché de nuevo, una y otra vez. Era un crujido forzado, como el sonido que hace un tronco de árbol al partirse bajo una presión inmensa, pero invertido, distorsionado. Decidí aplicar un filtro de cancelación de ruido ambiental en la grabadora portátil, buscando aislar solo esa frecuencia anómala. El resultado me hizo saltar del asiento. El sonido de raspado desapareció, reemplazado por un eco muy débil, casi subliminal, que sonaba como voz humana. No era clara, estaba extremadamente distorsionada, como si hubiera sido grabada bajo el agua o a través de una gruesa capa de barro. Ajusté los filtros, limpiando la señal lo más que pude. Necesitaba saber qué decía esa voz que había salido de la superficie lisa. Me acerqué los auriculares a los oídos, cerré los ojos y me concentré en la frecuencia pulsante. El eco se hizo un poco más definido. Eran palabras
No un lenguaje coherente, sino un patrón repetitivo. Eran sílabas cortas y guturales, arrastradas y alargadas. Y entonces lo escuché, con una claridad aterradora que me hizo sentir que el hombre sin rostro estaba sentado junto a mí en la cabina de la camioneta. El sonido se hizo inteligible por un solo y breve instante. No era una orden de huida, ni una amenaza genérica. Era algo personal, algo íntimo que había sido robado y distorsionado. La voz distorsionada, sica como arrina, repetía mi nombre en Ricardon, y no solo mi nombre, repetía la pregunta que me había hecho a mí mismo al llegar, antes de que el sol se pusiera. ¿Qué buscaba yo allí, en la quietud profunda del guardián? Pero lo decía con un énfasis que sugería que la respuesta ya le pertenecía. Lo repetía una y otra vez. Ricardo, Ricardo. La voz sonando como el roce de dos cuchillos, y entre las repeticiones escuché otra cosa, una frase final, pronunciada con una claridad escalofriante, que sentenció mi destino y el por qué él me había dejado escapar. Tú también estás vacío. Esa frase, tú también estás vacío, resonó en mi cabeza con más fuerza que cualquier sonido grabado. Me quité los auriculares, sintiendo un sudor frío que corría por mi espalda. Me había expuesto no solo a un fenómeno paranormal, sino a una entidad que parecía conocer el núcleo de mi ser, o al menos, lo que él percibía como tal. Vacío. Me había dedicado a buscar el vacío en su rostro, y él lo había encontrado en mi alma. Arranqué la camioneta y no volví a parar hasta llegar a la civilización de la Ciudad de México, donde el ruido del tráfico y las luces de neón ofrecían un miserable consuelo. La mañana siguiente me encontró exhausto, sentado en mi oficina, que ahora me parecía un búnker seguro. Tenía el fragmento de tela vieja guardado, y la grabadora con la voz distorsionada. El resto de mi equipo, la costosa cámara de alta definición, la de visión nocturna y el trípode, seguían en la tierra húmeda del sendero de la muerte. No tenía la menor intención de regresar a buscarlo. Durante las semanas siguientes, intenté racionalizar el evento, la falta de sueño, el estrés, la sugestión. Tal vez el hombre sin rostro era un truco sónico, un elaborador de infrasonidos que jugaba con la percepción del miedo, y el sonido grabado era solo una interferencia que mi mente había rellenado con mi propio nombre. Y esa frase devastadora. Me aferré a esa explicación como un náufrago, a un pedazo de madera. Sin embargo, el vacío que había mencionado se había anclado en mí. Había ido a Tepoztlán buscando la verdad, pero también huyendo de una vida que sentía superficial y carente de propósito real. Una existencia dedicada a desmentir misterios en lugar de vivirlos. Mi relación con la presa de la Concepción ya no era de cazador y presa sino du espelho. Él me había visto y había reflejado mi propia carencia. Decidí que la única forma de desprenderme de la experiencia era investigarla a fondo, ya no como un escéptico, sino como un historiador del terror. Me sumergí en archivos municipales de Tepoztlán. Buscaba registros de desapariciones, historias, locales, cualquier cosa que pudiera explicar quién era o qué representaba el vigilante. Encontré referencias a una figura llamada el Penado de la Cruz, que databan de 1904, antes de que existiera la presa. La leyenda hablaba de un capataz en una hacienda cercana, un hombre temido y respetado llamado Don Faustino, que era conocido por su crueldad y su rostro impasible, descrito como una máscara de piedra. Se decía que Faustino había asesinado a varios campesinos que intentaron formar un sindicato, enterrándolos en el área boscosa donde hoy se encuentra el Sendero de la Muerte. La historia oral cuenta que, tras los asesinatos, Faustino enloqueció. La leyenda afirma que el fantasma de los campesinos se le apareció en sueños, y al despertar, su rostro se había borrado, reemplazado por la piel lisa de un recién nacido, como castigo por su falta de humanidad y por no haberles mostrado piedad ni expresión en el momento de la muerte. La gente del pueblo lo había encontrado días después, vagando por el bosque, incapaz de comunicarse o de ver. Lo ataron y lo llevaron a la cruz del atrio de la iglesia, de ahí su apodo, donde murió de hambre y exposición. La descripción: un hombre cruel, alto, de rostro impasible que se borra y es reemplazado por piel tensa. Era una conexión demasiado fuerte para ignorarla.
El fragmento de tela que recuperé de mi primer encuentro se ajustaba perfectamente a la época de los capataces de principios del siglo XX. 2 meses después de mi primer encuentro, la sensación de ser observado no había desaparecido. Ya no era un miedo físico, sino una opresión mental, una conciencia constante de que la entidad seguía conmigo. Quizás no a kilómetros de distancia, sino adherida a mi psique como una sombra parásita. No podía dormir sin la luz encendida, y cada vez que pasaba frente a un espejo, mi mirada se dirigía primero a mi propio rostro, como si temiera que mis facciones también hubieran comenzado a borrarse. Una noche de diciembre estaba revisando los viejos mapas topográficos de la zona. En mi estudio había un detalle insignificante en un mapa de 1920 que no había notado antes. Una pequeña cruz marcada con tinta roja, justo en el punto donde se encontraba la curva del primer avistamiento. Al lado, una nota manuscrita en zona de depósito. Decidí ir a Tepozotlán, pero esta vez de forma diferente. No como un cazador de fantasmas, sino como un arqueólogo. Quería encontrar esa cruz o lo que quedara de ella. Y quizás, si Faustino era la respuesta, encontrar los restos de los campesinos asesinados, ofreciendo una paz que pudiera disipar al vigilante. Alquilé un vehículo todoterreno. Contraté un guía local bajo un pretexto geológico, un hombre mayo y de pocas palabras llamado Don Efrén, y preparé un equipo de excavación ligero. Le conté una historia sobre la necesidad de tomar muestras de suelo en una zona específica cerca del embalse. Regresamos al camino de terracería. Esta vez, la luz del día y la compañía de Don Efrén hicieron que el entorno se sintiera menos hostil, aunque no menos silencioso. Le pregunté a Don Efrén sobre el penado de la cruz. Su rostro se cerró. Sí, la leyenda es conocida, me dijo con voz grave, mientras caminábamos por el sendero principal, mucho más abajo del temido sendero de la muerte. Mi abuelo me contaba que Faustino no era solo un hombre malo, sino que su alma estaba tan vacía de bondad que el diablo no quiso su cara, y cuando se la quitó, el vacío se hizo tan frío que congelaba el alma de quienes lo veían. Pregunté si alguien había intentado encontrar la zona de enterramiento de los campesinos. Muchos han buscado, me respondió Don Efrén, pero el monte no quiere revelar esos secretos. El guardián es territorial, solo te deja pasar si no te metes con lo que es suyo, y la tierra que le pertenece es la que guarda a los muertos. Mientras Don Efrén recolectaba muestras de roca cerca del arroyo, yo me desvié discretamente hacia la ruta del sendero de la muerte. Había pasado 3 meses, quería recuperar mis cosas, no por su valor monetario, sino para cerrar el ciclo de la humillación. Subí solo, asegurándome de que Don Efrén estuviera concentrado en su trabajo. La subida fue tan dura como la primera vez, pero esta vez, el silencio era diferente. No era un silencio de evacuación, sino expectativa. El sol de la mañana filtraba entre los pinos, pero los rayos no aliviaban la sensación de claustrofobia. Llegué a la curva en él. Claro, estaba exactamente como lo recordaba. Y allí, a unos metros de donde había dejado mi bicicleta, estaban mis cosas. La cámara de alta definición, el trípode plegado, la cámara de visión nocturna, todo estaba apilado cuidadosamente, como si alguien lo hubiera organizado. No había polvo, ni telarañas, ni signos de que hubieran pasado 3 meses a la intemperie. Parecía que acababa de dejarlos. Me acerqué con extrema cautela, observando los árboles. No había nada. La sensación de ser observado era tenue, pero persistente. Revisé el equipo. Las baterías estaban intactas, las lentes limpias. Era imposible que en ese tiempo, sin que nadie más lo hubiera tocado, todo estuviera en ese estado. El bosque debería haber reclamado todo. Tomé el equipo y lo metí en mi mochila. Mientras me daba la vuelta, mi pie tropezó con algo. Miré hacia abajo. Era un trozo de piedra de río, pulida y plana, de unos 20 centímetros de largo. Estaba colocada deliberadamente sobre la tierra. No era la roca lo que llamó mi atención, sino lo que estaba grabado en ella. Con una herramienta muy tosca, alguien había tallado una cruz rudimentaria, delgada y alargada. Esta era la marca del mapa de 1920, zona de Dipacito, La Cruz. A unos 10 metros del lugar donde encontré la piedra, la tierra parecía ligeramente más oscura, más hundida. Era una depresión sutil,
un cambio en la topografía que solo alguien buscando activamente la vería. Saqué mi pequeña pala plegable, sintiendo que cruzaba un umbral que no debía. La tierra estaba sorprendentemente suave, húmeda, como si hubiera sido removida recientemente en Cabé. Unos 20 centímetros, encontré algo duro. No era roca, limpié la tierra con mis manos. Era madera, un fragmento de poste muy antiguo, carbonizado en sus extremos. Era el poste de la cruz. Lo había desenterrado. Mientras limpiaba la madera, me di cuenta de que el silencio en el claro se había vuelto de nuevo absoluto, el silencio que precede al terror. Dejé la pala a un lado y miré hacia arriba, justo a tiempo para ver la silueta oscura y delgada. El hombre sin rostro no estaba lejos. Estaba parado justo donde yo había estado la primera vez que lo había visto, al borde de los pinos más tupidos, observando. Pero esta vez no estaba estático, estaba encorvado ligeramente y sostenía algo. En sus manos largas y huesudas, sostenía algo que reconocí de inmediato. Era la linterna que había usado la primera noche. La sostenía con una reverencia extraña, como si fuera una ofrenda. Luego, la figura se enderezó, y en ese instante, el terror me golpeó con una fuerza que me hizo retroceder un paso. La superficie de su rostro liso no se había hundido esta vez. Estaba mutando de una forma diferente. La piel blanca y estirada comenzó a arrugarse en un punto, un pliegue fino y horizontal, y luego otro, y otro, como si el vacío estuviera intentando formar una mueca. Se estaba formando una expresión, pero no una de alegría o tristeza. Era una arruga de inmensa y profunda desaprobación. El no rostro se estaba torciendo en una expresión de asco puro, un gesto imposible de describir sin la presencia de rasgos, y mientras esa superficie, lisa, se contorsionaba, el sonido volvió, más fuerte que nunca. Ese chirrido seco y metálico que resonaba en mi nombre. Pero esta vez, el sonido vino acompañado de un movimiento. El hombre sin rostro levantó la linterna que sostenía y la arrojó con una fuerza brutal directamente hacia donde yo estaba excavando. El objeto giró en el aire y golpeó la tierra justo al lado del agujero, justo donde había desenterrado el poste de la cruz. Un impacto que sonó como un disparo. Sabía que ese gesto era una advertencia, una sentencia, y me estaba diciendo que me había metido con lo que era suyo. El impacto de la linterna en la tierra fue un catalizador para mi huida. No me atreví a recogerla. En el fondo, sentí que era un objeto contaminado, una ofrenda rechazada. El mensaje era claro. Estaba cruzando límites territoriales, y el vigilante me consideraba una plaga, un elemento perturbador en su dominio de muerte y silencio. Abandoné el poste de la cruz y la pala. Tomé mi mochila con el equipo recuperado y corrí cuesta abajo. La carrera fue más rápida y desesperada que la anterior. No había rastro del hombre sin rostro a la vista, pero su presencia se sentía como una presión física que me empujaba hacia abajo. Sentía el asco que su no rostro había proyectado sobre mí, una repulsión que iba más allá de lo estético, una condena moral. Me estaba diciendo que mi intrusión era tan desagradable como la crueldad de Faustino. Cuando llegué a la parte inferior del sendero, don Efrén me miró con curiosidad. Había terminado su muestreo de rocas y estaba fumando un cigarrillo, apoyado en el vehículo. «Regresaste rápido», dijo sin emoción, mirando mi rostro pálido y la respiración entrecortada. «El terreno está demasiado suelto en la parte alta». Mentí, incapaz de articular la verdad. «No es adecuado para las muestras que buscamos». Don Efrén asintió, pero sus ojos permanecieron fijos en mí. Parecía leer la mentira en mi desesperación. Los lugareños tienen una intuición profunda sobre los terrores de su tierra. Él sabía que yo había visto algo, o que algo me había expulsado. Regresé a la ciudad con la certeza de que el mito de Faustino y el hombre sin rostro eran la misma entidad. Pero ahora el misterio se había profundizado. ¿Por qué había devuelto el equipo? ¿Por qué la advertencia de la linterna arrojada en lugar de un ataque directo? Y lo más importante, ¿qué había debajo de esa tierra marcada con la cruz? Pasé las siguientes semanas consumido por una urgencia febril. Tenía que volver. La frase «tú también estás vacío» se había convertido en un eco constante en mi vida, una acusación que resonaba en cada silencio. El único antídoto contra ese vacío era llenarlo con conocimiento, aunque ese conocimiento
me costara la cordura. Utilicé el fragmento de mapa de 1920 y la ubicación de la cruz para establecer coordenadas exactas de lo que yo creía que era la fosa común. Necesitaba excavar más profundo, y esta vez iría preparado. Comencé a investigar rituales de purificación y exorcismo. Aunque mi alma de escéptico se resistía a lo místico, me adentré en textos sobre la historia de la iglesia de Tepozotlán y su relación con los antiguos cultos prehispánicos, buscando una vulnerabilidad, una forma de neutralizar al guardián. Encontré una referencia a un rito de entierro indígena que se practicaba en esa zona mucho antes de la conquista. Se creía que si un alma era profanada o se le negaba la voz antes de morir, su espíritu se convertía en un vigilante silencioso, una sombra hambrienta de reconocimiento. Los ritos buscaban darle al espíritu un objeto que simbolizara su voz, un amuleto, para que pudiera descansar. Mi hipótesis se consolidó. Faustino, el capataz sin piedad y cuyo rostro se borró, era solo el recipiente moderno de una entidad más antigua, el vigilante que protegía a las almas silenciadas. Para liberarme y liberar el área, tenía que dar voz a los campesinos que Faustino había asesinado y enterrado, y de paso, desenterrar la verdad. El día que regresé a Tepozotlán era finales de enero. La temperatura había descendido drásticamente. Fui solo, a pie, y esta vez, mi mochila contenía más que cámaras. Llevaba una linterna de queroseno antigua, siguiendo una recomendación de un texto sobre espíritus territoriales que odiaban la luz moderna, y un pequeño relicario de plata que había comprado en una tienda de antigüedades en la Ciudad de México, con la intención de usarlo como ofrenda o amuleto para dar voz a los muertos. Subí el sendero de la muerte al anochecer. El aire estaba tan frío que mi aliento se congelaba al instante. La quietud era opresiva. Esta vez, el silencio no era de expectativa, sino de aceptación. Él sabía que yo venía. Estaba esperándome al llegar al claro. Encendí la linterna de queroseno. Su llama parpadeante proyectó sombras largas y bailantes sobre los pinos, un halo amarillo y débil que contrastaba con la oscuridad opresora. La luz olía a combustible y a historia. Una luz honesta que se sentía más adecuada para el entorno que el frío LED de una linterna moderna. La excavación estaba exactamente donde la había dejado. El poste de la cruz estaba a un lado. La linterna arrojada seguía tirada cerca. La tomé, estaba fría y pesada. Comencé a cavar con mi pala plegable. La tierra estaba dura en la superficie debido a la helada, pero cedió rápidamente. A medida que profundizaba, el suelo comenzó a emanar un olor acre, terroso y dulzón, el inconfundible aroma de la descomposición antigua que había sido sellada bajo tierra. Cavé más de 1,5 metros. El trabajo era extenuante y el temor se mezclaba con el esfuerzo físico. A casi 2 metros, la pala golpeó algo blando y duro al mismo tiempo. Dejé la pala y usé mis manos para limpiar la tierra. Lo que descubrí me confirmó la peor de mis sospechas. Era un zapato viejo de cuero, desgastado, desintegrándose con el contacto, pero inconfundible. Y al lado, la curvatura de un cráneo humano. No uno, sino varios restos entrelazados, apilados sin respeto. Era la fosa común de los campesinos silenciados por don Faustino. Había encontrado mi verdad. Me levanté del agujero, limpiándome la tierra de las manos. Sentí una oleada de tristeza, no de miedo. Esos hombres habían muerto sin voz, y su dolor había creado el ambiente perfecto para que el terror se manifestara. Ahora entendía por qué el hombre sin rostro me había llamado vacío. Él era un centinela de vacíos, el guardián de las almas negadas, y yo, que vivía una vida sin pasión, era simplemente otro vacío potencial para su colección. Saqué el relicario de plata de mi mochila, abrí la pequeña caja. Estaba vacía, pero era el símbolo lo que importaba. Lo coloqué con reverencia en el borde del agujero, junto a los restos expuestos. Louis Go. Saqué una copia impresa del relato que había encontrado sobre el asesinato de los campesinos y el castigo de Faustino, un intento patético de darles reconocimiento histórico. Comencé a leer en voz alta. Mi voz temblaba, pero era firme. Leí sus nombres, los pocos que se mencionaban en el archivo, la injusticia de su muerte, la indiferencia con que habían sido arrojados a la tierra. Era mi propia ceremonia de reconocimiento, un intento de llenar ese vacío con la verdad. A mitad de la lectura,
Escuché el sonido. No fue el raspado seco de la primera noche, ni el chirrido agrio de la segunda. Fue un sonido diferente. Un sonido que venía de todas partes a la vez, como si el aire mismo estuviera siendo comprimido hasta explotar. El sonido era el de la ropa antigua moviéndose rápidamente. Una fricción áspera de lana pesada sobre la tierra. Levanté la linterna de queroseno. Estaba rodeado. Había 5 siluetas, todas altas, delgadas, todas vestidas con la ropa oscura y raída. Estaban a no más de 10 metros de mí, formando un círculo imperfecto alrededor del claro y del agujero. Y todas ellas tenían la misma característica aterradora, la superficie lisa de un rostro borrado. Eran 5 hombres sin rostro. Mi mente luchó por encontrar la lógica. Si Faustino era el vigilante, ¿quiénes eran estos? ¿Eran copias? ¿Eran proyecciones de su poder? O peor aún, eran los campesinos asesinados que habían adoptado el vacío de su torturador como una armadura fantasmal. Me quedé inmóvil, el papel con los nombres temblando en mis manos. Seguí leyendo. Mi voz ahora, un susurro firme. Intenté ignorar su presencia, concentrándome en la verdad que les estaba devolviendo. Mientras leía el último nombre, uno de los hombres sin rostro, el más alto de todos, y que deduje era el original. El que sostenía la linterna la vez anterior, se movió, dio un paso, y luego otro, cruzando el círculo. Avanzando hacia mí, los otros 4 permanecieron quietos, pero podía sentir la intensidad de su no mirada. El vigilante se detuvo a 3 metros de mí, justo en el borde de la luz amarilla de la linterna de queroseno. El olor a tierra húmeda y a descomposición se hizo abrumador, y entonces el rostro liso del vigilante comenzó a mutar. Ya no se hundió en una boca vacía, ni se arrugó en asco. Esta vez, la superficie comenzó a hincharse en un punto, justo donde debería estar la nariz, proyectándose hacia afuera, como si el tejido estuviera siendo empujado por algo interno que intentaba liberarse. Y al mismo tiempo, pequeñas perforaciones, como cabezas de alfiler, comenzaron a aparecer en la piel tensa. Eran los poros de un hombre que se ahoga. La figura se inclinó. El sonido de su ropa antigua saturó el aire. Sentí una oleada de frío que me hizo jadear. La entidad estaba respirando de nuevo, o al menos simulando la necesidad de aire, y en ese acto de intentar respirar, la piel estirada se desgarró violentamente en una línea horizontal. No era una boca, era una herida abierta, de color rojo oscuro, húmeda, y de esa herida no salió el raspado de piedras. Salió un sonido humano, pero gutural y agonizante. El sonido de alguien a quien le han negado la última bocanada de aire. Lo que dijo no fue una palabra, sino un sonido vocal que expresaba terror puro y profundo. Y mientras ese sonido me llenaba los oídos, la entidad extendió su mano larga y huesuda, y con una lentitud deliberada y terrible, tomó el relicario de plata de la tierra. Lo aplastó con una fuerza increíble, el metal gimiendo en su puño, y luego, ese puño se dirigió hacia mí, no para golpearme, sino para entregarme lo que quedaba del relicario. Me estaba ofreciendo la plata deformada, como si yo debiera ser el próximo. El horror de la boca desgarrada y el sonido de agonía me paralizaron. Ver el relicario, mi ofrenda para la paz de los muertos, convertido en una masa informe de plata en el puño huesudo del vigilante, fue un golpe devastador. Me estaba negando la posibilidad de redención, tanto para los campesinos como para mí. El hombre sin rostro me ofreció el trozo de metal aplastado. No era un regalo, sino una amenaza silenciosa, un recordatorio de que mi intervención era inútil, que el vacío no se llenaba con símbolos. Rechacé el metal con un movimiento de cabeza, retrocediendo un paso hacia el borde del hoyo que había cavado. El aire se sentía pesado, saturado por la presencia de las 5 figuras que me rodeaban. En un gesto que me heló la sangre, el vigilante dejó caer la plata, que resonó en el suelo como el tintineo de un hueso. Luego, levantó la mano desgarrada, y con un movimiento lento y deliberado se tocó el rostro. La herida roja se cerró de inmediato, la piel lisa regresando, tensa y pálida, como si el horror de la expresión humana hubiera sido demasiado para mantenerlo. Pero el acto de tocar su no rostro no se detuvo allí. El hombre sin rostro comenzó a frotar la superficie lisa con su pulgar huesudo, con el mismo gesto que un pintor utiliza para borrar una mancha. Y al hacerlo,
Noté un cambio sutil en la figura. La altura y la delgadez permanecía, pero la ropa oscura y raída que lo cubría comenzó a cobrar un matiz diferente, más contemporáneo. La tela de lana antigua parecía estirarse, suavizarse, y los bordes deshilachados se hicieron líneas más limpias, como si estuviera absorbiendo la forma de una vestimenta más moderna. Por un instante fugaz, la figura pareció enfundada en un traje de negocios, oscuro guaycarro, con la corbata apenas visible bajo el cuello. Mi mente intentó, desesperadamente, darle un sentido a esta metamorfosis. ¿Estaba la entidad reflejando mi tiempo? ¿Estaba evolucionando? Entonces, el hombre sin rostro se inclinó hacia mí, y la voz, esa voz seca y metálica, regresó, resonando desde su pecho. ¿Buscas la voz?, preguntó el vigilante. La voz de los muertos, la voz que te niegas a darte a ti mismo. Comprendí entonces que no se trataba solo de Faustino y los campesinos. Se trataba de un juicio. La entidad era un guardián, sí, pero también un juez que utilizaba el vacío como castigo, y él había encontrado mi propio vacío. Me obligué a hablar, la voz rasposa por el miedo y el frío. He venido a darles paz, a reconocer su injusticia. El hombre sin rostro se enderezó de golpe, y los otros 4 espectros a su alrededor se movieron también. Un avance sincronizado que me hizo retroceder hasta chocar con la tierra húmeda del agujero. Estaba atrapado. La paz es una mentira. Siseó la entidad. El reconocimiento es transitorio. Lo que ellos necesitan es la cancelación a la anulación. Y la anulación, Ricardo, requiere un intercambio. Mi respiración se aceleró. An intercambio. Recordé las leyendas del pueblo sobre cómo el vigilante se llevaba a quienes entraban solos al bosque. Pregunté, mi voz apenas audible, ¿qué quieres? El hombre sin rostro extendió ambas manos, no en un gesto agresivo, sino en una súplica silenciosa, una demanda. Quiero lo que te sobra, dijo la voz, ahora mezclada con un eco inconfundible de dolor antiguo. La máscara de tu propósito, la excusa de tu vida, la mentira que te permite evitar el vacío. Tu rostro en ese instante. Entendí el horror de la condena de Faustino. Su castigo no había sido la pérdida de su rostro, sino la obligación de llevar el vacío como un símbolo eterno de su crueldad. Y ahora, el vigilante me estaba ofreciendo el mismo destino en despojarme de mi identidad, convertirme en un vigilante silencioso más, un fantasma sin ojos. Sentí una oleada de pánico que se convirtió en una determinación helada. Si mi vida era vacía, al menos tenía derecho a llenarla con mi propia elección, no con la condena de una entidad. No te der nada, dije, levantándome con dificultad, sintiendo el filo de mi rabia por el miedo. Ustedes son guardianes de la miseria, no de la justicia, y yo me iré. El hombre sin rostro inclinó su cabeza, lisa hacia un lado. Apareció una burla. Uno de los 4 espectros que estaban a mi derecha, que había estado inmóvil todo el tiempo, dio un paso adelante. Estaba ligeramente menos definido que el original, como si fuera una réplica más débil. Este era uno de los campesinos, pensé con un escalofrío. Uno de los silenciados, el espectro, o el hombre sin rostro secundario, levantó su brazo, y en su mano no había plata aplastada, sino el fragmento de tela antigua que yo había recuperado 3 meses antes, ese trozo de lana rústica que había guardado como evidencia. El espectro apretó el fragmento, y de su superficie lisa escuchó un grito agudo, un sonido de pura aflicción, puro esta vez. Era una voz humana perfectamente clara, aunque distorsionada por el dolor. Era una voz masculina, joven, que decía una sola palabra: ayúdame. El sonido me golpeó con una fuerza emocional brutal. Ese era el grito de un hombre en el momento de su muerte, que había quedado atrapado en la tela, en la tierra, en el tiempo. El vigilante no era la suma total del terror, era el carcelero que utilizaba el vacío de Faustino para mantener prisioneras las almas de sus víctimas, negándoles el descanso incluso después de mi ritual. Me di cuenta de mi error. El hombre sin rostro no era el guardián, era el ancla, la manifestación de la injusticia perpetrada por Faustino. Y para liberarlos, tenía que destruir el ancla. Dejé caer el papel que contenía los nombres. Vi la linterna de queroseno, todavía ardiendo, a mi lado. Era mi única fuente de calor y luz. Y ahora,
mi única arma. En un movimiento instintivo que desafió mi parálisis, me arrojé hacia la linterna, la tomé por el asa y la levanté sobre mi cabeza. El vigilante principal hizo un sonido de raspado de advertencia, pero ya era demasiado tarde. Giré y arrojé la linterna con todas mis fuerzas directamente contra el torso del hombre sin rostro principal. El vidrio de la linterna se estrelló contra el pecho de la figura con un sonido sordo. El queroseno encendido se esparció sobre la tela antigua de la túnica, y en un instante, el hombre sin rostro principal fue engullido por el fuego. Las llamas no ardieron como lo harían en un material orgánico. Fueron de un color azul verdoso, intenso, un fuego frío y antinatural, que pareció consumir la oscuridad de la entidad. La reacción fue inmediata y sísmica. El vigilante lanzó un grito que no era humano ni metálico, sino el sonido de la materia siendo desgarrada. Y el cuerpo que se había vestido como un traje moderno comenzó a encogerse, a retorcerse, volviendo a la forma de la tela antigua. Pero, esta vez, esa tela se desintegraba en cenizas que eran absorbidas inmediatamente por el aire helado. Los otros 4 espectros de hombres sin rostro gritaron también, pero sus gritos fueron diferentes. Eran gritos de alivio, y mientras el vigilante ardía, las 4 figuras restantes no se desintegraron. Sus cuerpos permanecieron, pero el vacío en sus rostros comenzó a ceder. En lugar de piel lisa, aparecieron contornos, sombras de facciones que luchaban por manifestarse. Los campesinos estaban recuperando sus rostros, pero el fuego sobre el vigilante se había intensificado. Las llamas azules no se apagaban, y a medida que la figura se consumía, noté algo más que caía de su pecho no y ceniza. Era un objeto pequeño, oscuro, que golpeó el suelo con un clac resonante, mientras el vigilante se reducía a un último parpadeo de luz azul. Los 4 rostros emergentes de los campesinos se giraron hacia mí con una mirada de profunda gratitud, y luego, como si el aire los hubiera arrastrado, se disolvieron por completo. El silencio regresó, pero esta vez era un silencio de paz, no de opresión. Me acerqué al lugar donde había caído el objeto. Era un cráneo humano, pequeño y carbonizado. No era el cráneo de un hombre adulto, sino el de un niño, que había sido utilizado para contener algo, y ese algo era una capa de metal oscuro, como el fragmento de una máscara de hierro fundido. Esta era la verdadera esencia del vigilante, la reliquia de crueldad de Faustino, protegida por los huesos de una víctima inocente. El terror se había ido, pero al mirar el pequeño cráneo y el metal fundido, sentí el peso de mi acción. Había liberado las almas, pero había desenterrado un mal aún más profundo. Justo cuando me di la vuelta lista para irme, mi vista captó un movimiento en el linde del bosque. No era una sombra, ni una figura alta, era un hombre corpulento y fornido, vestido con un uniforme de guardabosques. Estaba Dupai, observándome con una expresión de perplejidad y algo peor, de miedo. Me quedé helado. No había escuchado pasos, ni el sonido de su acercamiento. El guardabosques llevaba una linterna frontal y un rifle en la mano. ¿Qué demonios está haciendo aquí?, gritó el guardabosques, su voz resonando en el silencio recuperado del bosque. Estoy solo y cavando una tumba. Mi corazón dio un vuelco. Entendí que mi aparición, con tierra, una pala y un hoyo junto a restos humanos antiguos, me convertía en el sospechoso de un crimen moderno. Pero lo que me hizo temblar no fue la acusación. Mientras el guardabosque se acercaba con cautela, su linterna iluminó mi cara. Alcé mi mano para cubrir mis ojos de la luz brillante. Y entonces escuché un pequeño chillido de terror por parte del guardabosques. Vi cómo sus ojos se abrían con horror al verme a la luz directa de su linterna. Él no estaba viendo un hombre cubierto de tierra. Su linterna temblaba, apuntando a mi rostro, mientras él retrocedía lentamente. ¿Qué le pasó a su cara?, susurró el guardabosques. ¿Por qué no tiene rostro? El grito del guardabosques, o más bien su susurro de terror, al preguntar por mi cara, me golpeó como un mazazo de realidad que superaba al terror paranormal. Mi mente se resistió a la idea, pero el pánico en sus ojos no mentía. Él no me estaba viendo a mí, Ricardo Valdés, sino algo que reflejaba la condena que acababa de liberar. Instintivamente, me llevé las manos a la cara. La piel estaba allí. Sí,
Sentía la textura de mi barba de 3 días y la forma familiar de mi nariz, pero al tocarme, sentí una extraña frialdad, una rigidez, como si los músculos estuvieran tensos hasta el punto de la parálisis. Era como tocar una máscara de látex que imitaba mi rostro. El guardabosques, con su rifle temblando, retrocedió un paso más. Su linterna se movió frenéticamente, iluminando la tierra removida, el cráneo carbonizado del niño y el trozo de metal fundido. Luego, la luz regresó a mi cara. «¡Deténgase ahí!», gritó con voz quebrada. «¡No se mueva! ¡O juro que disparo!». Sabía que no podía explicar nada. La verdad sonaría como la confesión de un lunático. Mi única opción era huir de la escena antes de que llegaran refuerzos o de que el guardabosques perdiera el control y disparara. Me di la vuelta y corrí hacia el sendero, alejándome del claro y del agujero. Escuché el sonido del guardabosques gritando órdenes confusas y luego un disparo. El tiro pasó silbando peligrosamente cerca de mi cabeza, golpeando un árbol con un crack seco. Corrí a través de la oscuridad del bosque, impulsado no por el miedo a la figura sin rostro, sino por el terror de convertirme en ella. Si el castigo de Faustino se había transmitido a mí, si ahora yo era el portador del vacío, entonces no podía volver a la civilización. Llegué a la carretera de terracería donde había dejado mi vehículo. Me metí dentro y encendí el motor, mis manos temblando tanto que apenas podía manipular el embrague. Conduje como un poseso, saliendo de la zona de la presa, dejando atrás el laberinto de pinos. No paré hasta llegar a un pequeño pueblo llamado Villa del Carbón, a unos 20 kilómetros de Tepotzotlán. Estacioné en una calle solitaria y apagué las luces. El silencio regresó, pero era un silencio diferente al del bosque. Era el silencio de la noche urbana, un silencio que permitía la introspección. Saqué el espejo retrovisor pequeño que tenía en el parasol. Dudé un instante. Tenía miedo de confirmar lo que el guardabosques había visto. Tenía miedo de ver ese vacío. Lentamente, acerqué el espejo a mi rostro. El reflejo fue un shock visceral que casi me hace gritar. Mi rostro estaba allí. Mi nariz, mis ojos oscuros, mi boca, pero estaban fijos. Mi piel era de un color pálido enfermizo, casi blanco, y cada músculo de mi cara parecía haber sido estirado y congelado en una expresión neutral, inamovible. No había arrugas de expresión, ni el menor indicio de tensión en la frente. Parecía cera pulida. No tenía un rostro borrado, sino uno petrificado. El vacío del vigilante no me había robado las facciones, sino la capacidad de expresión, la humanidad de la emoción. Yo era una máscara viviente. El vigilante me había condenado a llevar mi vacío interior como una fachada externa, negándome la voz emocional. Toqué mis labios y traté de sonreír. El intento fue una mueca grotesca. Mis labios se levantaron mínimamente. La piel rígida se resistía. El resultado fue más aterrador que el rostro liso del vigilante, porque este era un rostro humano, pero completamente inerte. Me quedé sentado en la oscuridad del coche por horas, asimilando mi nueva realidad. Había roto el ciclo del hombre sin rostro, pero a un costo incalculable. Los campesinos se habían ido. El ancla del vigilante se había quemado, pero parte de su esencia, la condena del rostro petrificado, se había adherido a mí. Pensé en la voz del guardabosques. ¿Por qué había dicho que no tenía rostro? Recordé la forma en que el vigilante, la primera noche, había absorbido la luz de mi linterna. Encendí mi teléfono y abrí la cámara frontal. Puse el flash encendido. Al disparar la foto, la luz intensa del flash incidió directamente en mi rostro. Al revisar la imagen, el terror regresó, frío y penetrante. La cámara no capturó mis facciones, donde mis ojos, nariz y boca deberían haber estado. La luz del flash se había reflejado en la piel blanca y estirada con tanta intensidad que la superficie parecía uniforme, lisa, un vacío blanquecino sobre un cráneo. El guardabosques no había mentido. Bajo ciertas condiciones de luz, mi rostro no existía. Yo era un hombre sin rostro. Ese amanecer, no regresé a la Ciudad de México. Sabía que mi vida como investigador, como cualquier cosa normal, había terminado. Si me enfrentaba a la policía por la excavación, o si me presentaba ante mis colegas, la condena sería la misma: locura o un fenómeno que la ciencia jamás aceptaría. Me dirigí a la parte más remota de la sierra de Tepotzotlán,
comprando suministros básicos en tiendas que no recordaran mi rostro. Encontré una cabaña abandonada en un valle profundo, donde la niebla de la mañana siempre era densa y el sol casi nunca penetraba por completo. Me convertí en un ermitaño. Me dejé crecer una barba larga y sucia que ayudaba a enmascarar la rigidez de mi mandíbula. Siempre usaba un sombrero de ala ancha y ropa que cubriera mi cuerpo esquelético, para no atraer la atención de los pocos leñadores o pastores que se aventuraban por la zona. Mi única compañía era la grabadora con la voz distorsionada. La escucho a diario, ese eco metálico que repite mi nombre a Ricardo, y la frase, tú también estás vacío. A veces, la escucho con una claridad aterradora que me hace pensar que la entidad, aunque dispersa, sigue existiendo en el sonido, en la vibración de la injusticia. Y en estas noches, cuando la luna es visible y puedo ver mi rostro en el reflejo de la ventana, ya no veo la palidez petrificada. Veo algo pío. La superficie de mi piel rígida se mantiene, pero en el centro, donde mi nariz y boca se unen, percibo un sutil hundimiento, una concavidad que se intensifica con mi soledad. Es el vacío que él me prometió. No sé cuánto tiempo durará mi rostro. No sé si la rigidez se convertirá en la anulación total. Lo único que sé es que la presa de la concepción ya tiene un nuevo vigilante, y él no es Faustino. Soy John, y a veces, en las noches de niebla, cuando escucho el crujido de las ramas rotas, o el sonido de una bicicleta de montaña acercándose por los caminos que rodean mi cabaña, siento una urgencia terrible. Siento que debo pararme, alto y delgado, al borde del bosque. Siento la necesidad de inclinar mi rostro liso hacia el intruso y con el eco seco de mi propia miseria, pronunciar la única verdad que aprendí en el sendero de la muerte. El vacío no se crea, se hereda y yo soy su portador. Esta fue otra historia impactante de nuestro canal Relatos Prohibidos. La vida nos enseña que a veces la verdad se esconde en los lugares más oscuros y que incluso el miedo puede revelar una lección. Cada relato que escuchas aquí está inspirado en hechos reales, en experiencias de personas que vivieron lo inexplicable y encontraron fuerza en medio del terror. Si esta historia te estremeció o te hizo reflexionar, cuéntanos en los comentarios, ¿qué habrías hecho tú en esta situación? Tu opinión nos importa. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos llenos de misterio, suspense y emociones intensas. Cada semana te esperamos con nuevas historias de secretos, traiciones, desapariciones y verdades que el tiempo intentó ocultar. Comparte este video con alguien que disfrute de los enigmas de la vida. Y recuerda, no todas las puertas deberían abrirse, pero algunas revelan lo que más necesitamos ver. Hasta el próximo video, si te atreves a escucharlo.